Hola a todas y a todos. En esta clase vamos a ver funciones polinómicas. Es recomendable antes de ver esta clase que repasen las operaciones con polinomios que en teoría deberían haber visto en tercer año y reforzado en cuarto. Pero bueno, como es probable que algunos no lo tengan claro, les dejé en la guía unos links que les van a ayudar a repasar un poquito este tema, ¿no? De todas maneras, yo voy a retomar la revisión de factorización de polinomios, que va a ser una herramienta fundamental a la hora de hallar los elementos notables en este tipo de funciones. Repasemos primero la definición de polinomio. Esta expresión algebraica que tenemos acá es la definición de polinomios en forma general, ¿sí? Más allá de que parezca algo, un choclo interminable y horrible, lo importante es que identifiquen qué es la suma y resta de términos, ¿sí? Donde tenemos números reales, estos a sub n son números reales, multiplicados por x elevado a una potencia que tiene que ser un número natural esa potencia, ¿sí? Acá tienen algunos ejemplos de polinomios que les dejé. Cuando trabajaron con cuadrática era un polinomio de grado 2 o con lineal es un polinomio de grado 1, ¿sí? Como para que identifiquen un poco de qué estamos hablando. ¿Qué es factorizar un polinomio? Recordemos el concepto de factorización de un número primero, ¿sí? Factorizar un número es expresar a ese número como el producto o multiplicación de otros números menores, que serían en este caso números primos, por los cuales éste se puede dividir. Por ejemplo, al 48 lo podríamos expresar como 2 elevado a la cuarta por 3, ¿sí? ¿Qué va a hacer factorizar un polinomio? Va a ser expresar dicho polinomio como el producto de polinomios más simples o de menor grado, ¿sí? Por ejemplo, el polinomio p de x igual a x al cuadrado más 2 por x menos 8 se puede expresar en forma factorizada como p de x igual, paréntesis, ¿no? X menos 2, cierro paréntesis, por x más 4. Se puede verificar que es el mismo polinomio expresado de distintas maneras. Si acá aplican la propiedad distributiva, van a llegar al polinomio original, ¿sí? Lo importante en el polinomio factorizado es que está expresado por polinomios más pequeños, es decir, de menor grado. Y esto nos permite un mejor manejo a la hora de hacer ciertos cálculos. Veamos algunos casos de factorización de polinomios que vamos a utilizar para graficar funciones. El primero es factor común, ¿sí? ¿Qué es el factor común? Es justamente lo que tienen en común todos los términos de un polinomio, ¿sí? Por ejemplo, si el polinomio es p de x igual a 6 por x a la quinta, menos 9 por x a la séptima, más 12 por x a la cuarta, para factorizarlo lo que podemos hacer es desarmar de alguna manera a cada uno de los términos en multiplicaciones. Por ejemplo, el 6 es 2 por 3, x a la quinta es x por x por x por x por x. Al 9 lo puedo expresar como 3 por 3, x a la séptima, bueno, multiplicar a la x por sí misma 7 veces. Al 12 lo puedo expresar como 2 por 2 por 3 y al x a la cuarta como x por x por x por x. Bien, una vez que desarmé todos los términos del polinomio, yo marqué ahí en color amarillo qué es lo que tienen en común, ¿sí? Cada uno de los términos. Observen que en todos los términos aparece el 3 y en todos los términos aparece x por x por x por x. O sea, x a la cuarta también lo tienen en común. Bueno, ese va a ser mi factor común, ¿sí? Entonces escribimos p de x igual a 3 por x a la cuarta de factor común por, abrimos paréntesis, y dentro del paréntesis van a quedar todos los factores que sobraron, digamos, de ese factor común. En el primer término nos quedó 2 por x, en el segundo término, bueno, menos, en el segundo término nos quedó 3 por x al cubo, y en el último término, positivo, ¿no? Más, nos quedó este 2 por 2 que es 4. Ahí nos quedó el polinomio factorizado por el método de factor común. Hagamos otro ejemplo sin tener que desarmar todo. P de x es igual a 14x al cubo menos 10 por x a la quinta. Veamos que entre el 14 y el 10, el 2 es un factor común de ambos términos, ¿sí? Y de x al cubo y x a la quinta tienen en común x al cubo en definitiva, ¿no? El x por x va a aparecer en ambos términos. Por lo tanto, tienen en común al 2 y al x al cubo, ¿sí? Bueno, entonces nos va a quedar p de x igual a 2 por x al cubo de factor común por, abrimos paréntesis y ponemos lo que nos queda. Si acá había un 14 y saqué el 2 de factor común, nos quedó el 7, ¿sí? 2 por 7, 14. Menos, si acá había un 10 y saqué factor común 2 por x al cubo, del 10 nos quedó el 5, ¿sí? 2 por 5, 10.
Y como saqué x cubo y yo tenía x a la quinta, quedó x al cuadrado sobrando ahí, digamos. Esta es fácil, diferencia de cuadrados. ¿Qué tiene que aparecer para que sea una diferencia de cuadrados y se pueda factorizar? Bueno, tenemos que tener dos bases, ¿sí? En este caso las llamamos A y B. Tiene que haber una resta de por medio, no puede haber una suma acá, si no, no sería justamente diferencia de cuadrados. Diferencia marca resta, ¿sí? Y cuadrados porque esas bases están elevadas al cuadrado, ¿sí? Si nos aparece algo de este tipo, la podemos expresar como las bases sumadas, ¿sí? Entre paréntesis, A más B por las bases restadas A menos B. Veamos algún ejemplo. Si tenemos el polinomio x al cuadrado menos 25, este 25 lo puedo pensar como una potencial 2, ¿sí? Perdón, una potencial 5. Nos quedaría x al cuadrado menos 5 al cuadrado, ¿sí? Entonces, las bases, ¿quiénes son? X y el 5. Entonces los podemos expresar en forma factorizada como esas bases sumadas, x más 5, por las bases restadas, x menos 5. En el ejemplo B es un poquito más raro, pero se puede pensar igual. No tengo x cuadrado, tengo x a la cuarta y tengo 64. Al x a la cuarta lo podría pensar como x al cuadrado, es lo mismo, ¿sí? Y al 64 como 8 al cuadrado. Entonces, ojo acá, porque hay una diferencia de cuadrados, pero las bases son, no está la x sola, la base es x al cuadrado y 8. Entonces, factorizado nos quedaría x al cuadrado más 8, las bases sumadas, y x al cuadrado menos 8, las bases restadas. El teorema de Ruffini era un caso también para poder aplicar a factorización de polinomios, ¿sí? Pero recuerden que para utilizar el teorema de Ruffini, mi polinomio primero tiene que estar ordenado y completo. ¿Qué es estar ordenado? Bueno, de mayor a menor potencia. Y completo es que si falta algún término de x elevado a una potencia que no aparece, hay que agregarlo como cero ese término, ¿sí? Bueno, veamos un ejemplo. Nos piden factorizar p de x igual a x al cubo más 4 por x al cuadrado más x menos 6. Este polinomio está ordenado y está completo. Fíjense que vienen de la potencia 3, 2, 1, si no hay nada elevado a la x hay un 1, y término independiente menos 6. Muy bien, ¿qué hacemos en Ruffini? Vamos a hacer esta tabla. ¿Qué se ubicaba en esa tabla? En la primera fila se ubican los coeficientes que multiplican a cada término, ¿sí? Es decir, acá en el x al cubo, si no hay nada, hay un 1 multiplicando, ¿sí? Bajamos el 1. Acá hay un más 4, si se pone 4 positivo. Acá tenemos de nuevo un 1 multiplicando, que no figura, pero está siempre. Y este término independiente que es menos 6. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que buscar ahora para poner en este casillero, que va a ser nuestro divisor? Tenemos que buscar los candidatos, acá para poner acá van a ser los divisores del término independiente del polinomio. El término independiente en este caso es el menos 6. ¿Quiénes son los divisores del 6? El 1, el 2, el 3 y el 6. Puede ser tanto positivo o negativo, ¿sí? Acá lo que tenemos que hacer es buscar uno de esos candidatos, ir haciendo unos cálculos de manera que el resto del cálculo nos quede 0, ¿sí? Si no nos da 0 ese resto final, tenemos que probar con otro número que sea divisor del término independiente, con esta listita que tenemos acá. Bien, yo elegí el menos 3. Entonces, ¿cómo procedemos? El primer número se baja, el 1 baja a la última fila. Del menos 3 lo que hacemos es multiplicar este 1, ¿sí? Menos 3 por 1, menos 3. Y lo colocamos en la siguiente columna. Entre columnas vamos a sumar, ¿sí? 4 más menos 3 me da 1. Nuevamente multiplico menos 3 por este resultado que me dio. Menos 3 por 1, menos 3 lo coloco en la siguiente columna. Sumo en esa columna. 1 más menos 3 nos da menos 2. Volvemos a multiplicar. Menos 3 por menos 2 nos da 6 positivo. Sumamos en columna y nos queda resto 0, ¿sí? Muy bien, una vez que tenemos eso es volver a aplicar Ruffini hasta que nos quede finalmente, acá tenemos 3 términos lo que nos quedó, ¿sí? Si se acuerdan, Ruffini bajó un grado en la división, o sea que si tenía un polinomio de grado 3, nos va a quedar acá, en estos números resultantes, 1, 1, menos 2, un polinomio ordenado y completo de grado 2. Por lo cual podemos volver a factorizar una vez más por Ruffini. Tomo de nuevo estos números, 1, 1, menos 2, y armo una nueva tabla. ¿Quiénes son los divisores del menos 2? El 1, el 2, positivo y negativo. Bueno,
Yo elegí el 1, ¿sí? Bajamos el primer 1 que tenemos acá, al final, 1 por 1, 1, lo sumo en columna, 1 más 1, 2. Ahora multiplicamos 1 por 2, 2, lo coloco en la columna, sumo y me da resto 0 nuevamente. Bien, ¿qué me quedó acá? Un cociente de grado 1, ¿sí? Esto que sobra acá siempre es el cociente. En este caso es de grado 1 porque arranqué con un polinomio de grado 3. Me resultó un polinomio de grado 2 y ahora me quedó un polinomio de grado 1. Los numeritos son los coeficientes de ese polinomio, por lo tanto me queda, rearmando este cociente, 1 por x más 2. ¿Quiénes son los divisores? Van a ser x, ¿sí? Los divisores son polinomios de grado 1, o sea, x a la 1, con el opuesto del número que tenía acá. Si acá me quedó menos 3, acá me va a quedar más 3. X más 3 es el divisor. Acá tengo otro divisor, de grado 1 siempre, x con el opuesto de acá, entonces me queda x menos 1. ¿Cómo me va a quedar el polinomio factorizado después de hacer Ruffini? Va a quedar compuesto por el último cociente y multiplicado por todos los divisores de los pasos que hice. Por lo tanto, p de x factorizado va a ser igual a x más 2, este 1 no lo puse, es lo mismo ponerlo, ¿no? Pues está multiplicando por 1, me queda x más 2, ¿sí? El último cociente, x más 2, por los dos divisores que encontré, que eran x menos 1 por x más 3. Ahí nos queda el polinomio totalmente factorizado. Hagamos uno más por Ruffini. Tengo el polinomio r de x igual a x a la cuarta más 4 menos 5 por x al cuadrado. Bueno, recuerden que primero tengo que ordenar y completar este polinomio. ¿Cuál es el mayor grado que aparece al polinomio? El término x a la cuarta. Entonces empezamos con ese. X a la cuarta más. El siguiente debería ser x cubo, pero no tengo ningún término con x al cubo. Por lo tanto, lo agrego con ceros. Más 0 por x al cubo. Ahora sigue x al cuadrado. Entonces sí hay términos cuadráticos. Ponemos menos 5 por x al cuadrado. Término con x solo, o sea, x a la 1, no hay, por lo tanto lo sumamos. Más 0 por x. Y término independiente es el 4, ponemos más 4. Ahora sí tenemos el polinomio ordenado y completo. Extraemos los coeficientes y los numeritos que estén multiplicando cada término. El x a la cuarta está multiplicado por 1, el x al cubo por 0, el x al cuadrado por menos 5, la x por 0 y el término independiente es 4. Bien, ¿quiénes son los candidatos a dividir el polinomio? Los divisores del término independiente. En este caso es el 4 el término independiente, por lo tanto sus divisores van a ser el 1 positivo y negativo, el 2 positivo y negativo y el 4 positivo y negativo. Arranquen con el que quieran, ¿sí? Lo que tiene que dar la cuenta final es 0. Si no, nos sirve, tenemos que tachar y seguir con otro de la lista. Yo probé con uno y me dio, ¿sí? Arranqué con este. Ustedes pueden haber arrancado con otro, no importa el orden. Bueno, bajamos el primer 1, ¿sí? Hacemos 1 por 1, 1, más 0, 1. 1 por 1, 1, menos 5, me da menos 4. 1 por menos 4, menos 4, más 0, menos 4. 1 por menos 4, más 4, resto 0. Bien, acá tenemos lo que nos resultó es el cociente, ¿no? Es un polinomio de grado 3. Si arrancamos con un polinomio de grado 4, en Ruffini bajamos un grado. Nos queda polinomio de grado 3, por lo tanto podemos volver a aplicar Ruffini, ¿sí? Tomando estos coeficientes finales. 1, 1, menos 4, menos 4. Nuevamente, vemos los candidatos a dividir el polinomio. Los divisores del término independiente, que son el menos 4, bueno, vuelven a ser los mismos, ¿sí? Positivos y negativos, el 1, el 2 y el 4. Yo probé con el menos 2 y me dio. Bajamos el 1, menos 2 por 1, menos 2, más 1, menos 1, menos 2 por menos 1, 2 positivo, menos 4 nos da menos 2, menos 2 por menos 2, 4, menos 4, 0. Y acá nos queda un cociente, que es un polinomio de grado 2. Por ende podemos volver a aplicar Ruffini. ¿Dónde paramos a aplicar Ruffini? Cuando llevamos un cociente que sea un polinomio de grado 1, ¿sí? Que es lo más chico que puedo achicar un polinomio. Lo aplicamos una vez más, con estos valores, 1, menos 1, menos 2. Candidatos a dividir el polinomio, los divisores del término independiente. En este caso, son los divisores del menos 2, que son el 1, el 2, positivos y negativos. Yo probé con el 2 y me quedó. Bajo el 1, 2 por 1, 2, menos 1, 1, 2 por 1, 2, menos 2, 0. Ahora sí, frenamos acá porque ya es el cociente, este es un polinomio de grado 1, ¿sí? 1 por x más 1 sería, ¿sí? Porque tengo 1, 1. 1 por x más 1. Si acá hubiese tenido abajo de todo un 2 y un 5, me hubiese quedado 2 por x más 5.
Si acá tenía un 3 y un 8, me hubiese quedado 3 por x más 8. O sea, me dan los números que acompañan al polinomio final. ¿Cómo queda factorizado r de x? Recuerden que es el último cociente multiplicado por todos los divisores. Acá yo ya armé los divisores, ¿sí? Acuérdense que son los opuestos de los valores que ponemos acá. El primer divisor nos quedó x menos 1, el segundo x más 2 y el tercero x menos 2. Bueno, y ahí entre el último cociente multiplicado por todos los divisores tienen al polinomio totalmente factorizado. Les recomiendo que antes de seguir con esta parte de funciones polinómicas, resuelvan con lo visto hasta ahora los ejercicios de factorización de polinomios del punto 1 de la guía, ¿sí? Como para ejercitar mejor esa parte y recién ahora pasar a la parte de funciones polinómicas. Muy bien. Para hallar los elementos notables de una función polinómica es necesario que la función polinómica esté factorizada. Por eso justamente repasamos eso en la parte anterior. Veamos un ejemplo. El ejemplo que puse, el ejemplo 1, y igual a x más 2 por x menos 1 por x más 3, es la primera función polinómica, perdón, el polinomio que les di al principio y que lo factorizamos, lo pueden chequear. Vamos a utilizar este aprovechando que ya lo tenemos factorizado, ¿sí? Bueno, pasos para encontrar los elementos notables. Como toda función, buscamos primero la ordenada al origen, ¿sí? Que es el 0 de la x. Entonces reemplazamos en la función, y igual nos va a quedar en los paréntesis donde hay x, reemplazada por 0. Me queda 0 más 2 por 0 menos 1 por 0 más 3. Bueno, eso nos da por resultado menos 6. Ahí va a estar la ordenada al origen. Otra cosa que buscamos de toda función son las raíces, que es el 0 de la y. Entonces planteamos 0 es igual a toda la función factorizada. Y para esto es el motivo de que teníamos que factorizar la función, para poder tener polinomios más chiquitos en donde podamos visualizar mejor cómo extraer las raíces de esa función polinómica, ¿sí? Fíjense acá que hay una multiplicación de 3 paréntesis. Si cada uno de esos paréntesis vale 0, multiplicado por todo lo demás, cumple con que la ecuación es 0, por lo tanto son raíces. Saquemos las ecuaciones por separado, ¿sí? Planteo que x más 2 sea igual a 0. Despejando nos da que x vale menos 2. Después planteamos del otro paréntesis que x menos 1 es igual a 0, por lo tanto x igual a 1 también es raíz. El último paréntesis, x más 3 igual a 0, por lo tanto despejando la x me queda que es igual a menos 3. Entonces tenemos raíces en menos 2, en 1 y en menos 3. Muy bien, esto no es suficiente para graficar la función, tener la ordenada al origen y las raíces. Lo que tenemos que hacer ahora, parece un poco engorroso, pero es bastante mecánico. Primero, para hacernos una idea de qué es lo que sucede con la función, voy a tomar las 3 raíces y las ubicamos en la recta del eje x, ¿sí? Ordenadas, ¿no? De menor a mayor, me queda menos 3, menos 2 y 1. ¿Qué es lo que vamos a determinar con estas 3 raíces? Los intervalos de la recta que me quedaron cortados por estas 3 raíces, ¿sí? Entonces, vamos a tener un intervalo de izquierda a derecha, ¿no? De menos infinito a menos 3, ¿sí? Lo ponemos acá en esta tabla. Otro intervalo de menos 3 a menos 2, en la segunda columna. Otro intervalo de menos 2 a 1, en la tercera columna. Y el último intervalo de 1 a más infinito, que lo pusimos en la cuarta columna. Muy bien, ¿qué es lo que hacemos ahora? Vamos a elegir un valor dentro de ese intervalo, un valor cualquiera, pero que pertenezca dentro de ese intervalo. Yo en el primer caso elegí para el intervalo de menos infinito a menos 3, el menos 30, x igual a menos 30. Podrían haber elegido x igual a menos 5, x igual a menos 100, el que quiera que esté dentro de esta bolsa de números, ¿sí? ¿Qué hacemos con este valor elegido? Lo voy a reemplazar en mi fórmula factorizada. No me interesa el resultado que me dé la cuenta, lo que me interesa es el signo, ¿sí? Porque cuando yo haga esta cuenta, cuando reemplace el x por menos 30, me va a dar un valor de la y. Y comprendamos una cosa, si el resultado de esa cuenta me da positiva, o sea, la y es positiva, significa que la función viene por encima del eje x, que es donde las y son positivas. Y si este resultado me da negativo, significa que la y viene por debajo del eje x hasta tocar esa raíz. ¿Se entiende? Hagamos lo siguiente. Si x es igual a menos 30, reemplacemos en cada paréntesis a la x por menos 30. ¿Qué pasa en el primer paréntesis? Menos 30 más 2 me va a dar un número negativo. ¿Ven que le puse el signo simplemente? En el segundo paréntesis, menos 30 menos 1 también me va a dar negativo, me da menos 31 eso. Y menos 30 más 3 también me da negativo.
Y ahora, como es una multiplicación, menos por menos es más, por este último menos, me va a quedar menos. Bueno, el signo ese lo coloqué en la columna, ¿sí? La y es negativa, por lo tanto la función viene por debajo del eje X. Voy a hacer lo mismo para cada una de las columnas. En la segunda, dentro del intervalo menos 3 a menos 2, que es chiquitito, ¿sí? Tengo un montón de números decimales para elegir. Yo elegí el menos 2,5. Podría haber sido el menos 2,8, menos 2,99, lo que quieran. Algo que esté acá adentro. Bueno, si reemplazamos a la x por menos 2,5 en la función, el primer paréntesis, ¿cómo me va a quedar? ¿Positivo o negativo? Tengo menos 2,5 más 2 es más grande el negativo, o sea que va a quedar negativo. Menos 2,5 menos 1 es menos 3,5, por lo tanto es negativo el resultado. Menos 2,5 más 3, el 3 positivo es más grande, por lo tanto ese resultado es positivo. Aplicamos la regla de signos, menos por más me da más. Lo coloco acá en la columna. La y es positiva, ¿sí? Por lo tanto está diciendo que la función viene por encima del eje X hasta tocar la raíz. En la tercera columna, en el intervalo de menos 2 a 1, yo elegí el 0. Podrían haber elegido el menos 1 también, ¿sí? Bueno, si x vale 0, 0 más 2, positivo. 0 menos 1 es negativo y 0 más 3 es positivo. Haciendo esta regla de los signos me da que la y es negativa. Lo ponemos acá el resultado. Si la y es negativa, nuevamente la función viene por debajo del eje X. En la cuarta columna, el intervalo de 1 a más infinito, yo elegí el x igual 7. Bueno, reemplazando, si x vale 7, en el primer paréntesis 7 más 2 es positivo, 7 menos 1 es positivo, 7 más 3 es positivo, todo más. Por lo tanto, la y es positiva. Si la y es positivo, nuevamente el gráfico viene por encima del eje X. Bueno, así nos quedaría el gráfico, ¿sí? ¿Cómo lo van a construir? Van a ubicar la ordenada al origen, que nos había dado menos 6, van a ubicar eso sobre el eje Y, ¿no? Van a ubicar las raíces sobre el eje X, que nos habían dado menos 3, menos 2 y 1. Y después la curva va a seguir como nos dijo la tabla, ¿sí? Recuerden que en el intervalo de menos infinito a menos 3, la y nos dio negativa, por lo tanto nos dice que viene por debajo la curva hasta chocar con la raíz. En el intervalo entre menos 3 y menos 2, la y había dado positiva, por lo tanto la curva tiene que pasar por encima del eje X, donde la y es positiva, ¿no? En el intervalo de menos 2 a 1, la función nos dio negativa, por lo tanto viene por debajo, y ojo, no se olviden de hacerla pasar por la ordenada al origen. Y en el intervalo de 1 a más infinito, la función nos dio positiva, la y nos dio positiva, por lo tanto pasa por encima del eje X. ¿Qué estudio de función vamos a hacer sobre la función polinómica? No vamos a poder hacer intervalo de crecimiento y decrecimiento porque estos picos máximos o mínimos no los podemos determinar hasta dónde llegan, ¿sí? Y eso lo van a ver en sexto año cuando puedan ver derivadas y extremos relativos, máximos y mínimos. Por ahora en funciones polinómicas vamos a poder seguramente hallar el dominio de la función, que la realidad es que siempre nos va a dar de menos infinito a más infinito, siempre se va a desplazar la curva de izquierda a derecha. No hay ninguna restricción para los valores del eje X. En este caso, la imagen nos dio también piso y techo, ¿no? Viene de menos infinito a más infinito. Pero en algunos casos no voy a encontrar piso o techo, no voy a alcanzar esos valores máximos o mínimos. Así que bueno, la imagen a veces la vamos a poder hallar y a veces no. Lo que sí vamos a poder anotar siempre es el conjunto de positividad y negatividad, porque de hecho tiene que ver con la tabla esa que armamos recién. Si en un intervalo me dio positiva, eso es conjunto de positividad. Y si me dio negativa, eso es conjunto de negatividad. Si quieren lo pueden chequear con la tabla anterior y lo que yo puse acá. O mismo observando el gráfico como hacían antes, ¿no? Fíjense, conjunto de positividad es lo que está por encima del eje X. Entonces, de menos 3 a menos 2, unión de 1 a más infinito. Y conjunto de negatividad es lo que está por debajo del eje X, por lo tanto, de menos infinito a menos 3, unión de menos 2 a 1. Vamos a hacer una más que tiene que ver con el polinomio, el segundo polinomio que factorizamos, lo aprovechamos, así ya la tenemos factorizado. Supongamos que nos piden graficar la función y igual x más 1 por x menos 1 por x más 2 por x menos 2. Sí, este es el segundo polinomio que habíamos factorizado. Bueno, buscamos la ordenada al origen, que es el 0 de la x, y lo reemplazamos en cada paréntesis. Si hacen esta multiplicación les va a quedar 1 por menos 1
por 2 por menos 2, y eso da 4 positivo. Ahí está la ordenada del origen. Vamos a averiguar las raíces, que son el 0 a la i. Entonces planteamos 0 igual a todo el polinomio factorizado. ¿Qué tenemos acá? Bueno, planteamos cada uno de los paréntesis por separado igualados a 0, ¿sí? Para hallar raíces. Y encontramos que despejando las x nos dan menos 1, 1, menos 2 y 2. Esas son las raíces que tenemos. Es muy largo este ejercicio, lo sé, voy a tratar que en la guía haya uno como máximo así de tantas raíces y tan largo. Bueno, ¿qué hacemos? Ubicamos todas las raíces de menor a mayor sobre el eje X. Entonces, armamos los intervalos de acuerdo a donde cortó cada raíz. Vamos a tener el intervalo de menos infinito a menos 2, de menos 2 a menos 1, de menos 1 a 1, de 1 a 2 y de 2 a más infinito. Mismo criterio que el ejercicio anterior, elijo un X dentro del intervalo. En la primera columna elegí X igual a menos 10. Lo reemplazo en la función, hago la regla de los signos de cada paréntesis, me dio positivo, por lo tanto pasa por encima del eje en este intervalo, hasta cortar con la raíz. En el intervalo de menos 2 a menos 1, elegí el menos 1,5, cuando lo reemplazamos en la función, hacemos la regla de los signos, nos queda negativo. Por lo tanto, en este intervalo la función viene por debajo del eje, X. En el tercer intervalo, del menos 1 a 1, elegí el 0. Cuando reemplazamos por 0 en la función, haciendo la regla de los signos, nos da positivo. Nuevamente, la función vuelve a pasar por encima del eje en el intervalo de menos 1 a 1. Vamos a la cuarta columna. Entre el 1 y el 2 elegí el 1,5, lo reemplazamos en la función, hacemos la regla de signos y nos da negativo. Por lo tanto, la función entre el intervalo 1, 2, del 1 al 2, pasa por debajo. Última columna, un valor dentro del intervalo de 2 a más infinito, elegí el x igual 5, lo reemplazo en la función, haciendo regla de signos me da positivo. Por lo tanto, en el intervalo de 2 a más infinito, la función va por encima del eje X. Bueno, acá está el gráfico construido, lo hacemos de la misma manera. Ubicamos la ordenada del origen que nos dio en 4 sobre el eje Y, las raíces sobre el eje X, teníamos raíces en menos 2, menos 1, 1 y 2. Y luego para graficar la función recuerden los intervalos, ¿sí? Del menos infinito a menos 2 nos dio positivo, por lo tanto viene por encima del eje. Del intervalo entre menos 2 y menos 1 la función nos dio negativa, por lo tanto viene por debajo del eje X. En el intervalo de menos 1 a 1 nos dio positivo, pasa por encima del eje X, recuerden hacerlo pasar por la ordenada del origen. En el intervalo del 1 al 2 la función nos dio negativa, por lo tanto pasa por debajo del eje X. Esta altura hasta donde la haga llegar es relativa, porque es un gráfico aproximado. No se preocupen si esto lo hicieron menos con la panza más pronunciada o menos pronunciada, ¿sí? Y por último, el intervalo de 2 a más infinito nos dio positivo, o sea que la función pasa por arriba. Dominio de la función, todos los reales, ¿sí? De menos infinito a más infinito. La imagen no la puedo contemplar. Ven que les decía que a veces la imagen la voy a poder sacar y a veces no. No tengo el piso, ¿sí? El techo se va al más infinito, pero no sé hasta dónde llega esta curva. Entonces, imagen no ponemos. Conjunto de positividad, lo pueden sacar de la tabla de acuerdo a los signos positivos o bien observar en el gráfico. Nos da conjunto de positividad, todo lo que está por encima del eje X, por lo tanto son estos tres intervalos, de menos infinito a menos 2, de menos 1 a 1 y de 2 a más infinito. Y conjunto de negatividad son estos dos intervalos que están por debajo del eje, que son del menos 2 a menos 1, unión del 1 al 2. Bueno, para finalizar hagamos un problema de funciones polinómicas. ¿Sí? Va a ser lo mismo, pero nada más que las variables, en vez de ser x e y, va a ser alguna variable que está representando una situación problemática. ¿Sí? En este ejemplo nos dicen que la temperatura en grados Celsius, en función del tiempo, medido en horas, para determinado lugar está dada por la función t mayúscula igual a menos un 25avos por t minúscula por t menos 12 por t menos 24. En donde t minúscula es el tiempo en horas y t mayúscula es la temperatura en grados centígrados, ¿sí? O sea que esta función nos va a dar la temperatura en función del tiempo transcurrido en horas, ¿sí? Primero me piden realizar un gráfico aproximado para t valiendo entre 0 y 24, o sea, en ese intervalo de valores nada más quieren el gráfico. B, durante qué horas del día la temperatura es superior a 0 grados centígrados. Y C, qué temperatura había a las 13 horas.
Bueno, empecemos con la parte del gráfico, ¿sí? El punto A. Tenemos la función de temperatura en función del tiempo. Vamos a buscar sus elementos notables, ¿sí? La ordenada del origen es, en vez de x, tengo t minúscula, ¿no? T igual a 0. Reemplazamos en la t minúscula por 0. Nos queda t mayúscula igual y el cálculo, ¿sí? Como acá hay un 0 multiplicando todo lo demás, me va a dar 0. Por lo tanto, la ordenada del origen está en 0. Raíces. Es el 0 de la t mayúscula, que antes venía a ser la i. Entonces nos queda planteado 0 igual a menos un 25avos por t menos 12, por t menos 24. De cada término voy a tener que extraer una raíz en lo posible. Este número menos un 25avos no tiene ninguna variable, por lo tanto de ahí no sale nada. De la t esta que está sola multiplicando, sí o sí tiene que valer 0 para que se anule todo, ¿sí? Entonces acá tenemos una raíz en t igual a 0. T menos 12 igualada a 0, si despejo me va a dar 12 positivo, y t menos 24 despejada al 0 me va a quedar t igual a 24 positivo. Estas serían mis tres raíces. Muy bien, reemplazamos las raíces, las representamos en la recta real, ¿sí? Nos queda 0, 12 y 24. Pero ojo, no voy a armar todos estos intervalos de menos infinito a 0, ¿Por qué? Porque solo me están pidiendo que la grafique para el intervalo de valores de 0 a 24. Por lo tanto, voy a hacer una tabla para estos dos intervalos, de 0 a 12 y de 12 a 24, ¿sí? Porque es lo que nos piden. Bueno, para el primer intervalo yo elegí un t igual a 5, ¿sí? Si lo reemplazan en la fórmula, ¿sí? En esta fórmula, acá en el cálculo auxiliar, el menos un 25avos siempre va a ser negativo, es un número fijo que está en la fórmula y es negativo. Por t que vale 5 es positivo, t menos 12, o sea 5 menos 12 me va a quedar negativo, 5 menos 24 también me va a quedar negativo. Hacemos la regla de signos, menos por más es menos, por menos es más, por este menos nuevamente me queda negativo. Por lo tanto, como el resultado me dio negativo, significa que la t mayúscula, la temperatura, es negativo, por lo tanto la función viene por debajo del eje t, ¿sí? Para el otro intervalo elegí t igual a 17. Hubiesen elegido cualquiera que esté entre 12 y 24 ustedes, ¿sí? Si t es igual a 17, bueno, nuevamente al menos un 25avos es fijo, negativo. La t que elegí, 17, es positiva. En este paréntesis, 17 menos 12 me va a dar 5, que es positivo. Y en el cuarto, acá en t menos 24, nos va a quedar 17 menos 24. Eso va a ser negativo. Haciendo la regla de los signos, finalmente la función da positiva. Por lo tanto, en este intervalo la función pasa por encima del eje t. Bueno, y acá quedó el hermoso gráfico de temperatura en grados Celsius en función del tiempo en horas, ¿sí? Recuerden en la tabla que en el intervalo de 0 a 12 la función pasó por debajo del eje t porque nos dio negativa, y de 12 a 24 en este intervalo nos dio positiva, por lo tanto pasa por encima del eje t, ¿sí? Que en este caso es el tiempo. Para responder la pregunta B, ¿sí? Nos dicen, la temperatura es superior a 0 grados, ¿en qué intervalo de valores? ¿Sí? Y eso lo podemos sacar del gráfico, ¿sí? Es superior a 0 grados cuando está por encima del eje t, ¿no? Entonces vamos a decir que la temperatura es superior a 0 grados Celsius entre las 12 y las 24 horas. O bien podemos escribir que es mayor a 0 grados en el intervalo de 12 a 24. El punto C nos decía, nos preguntaba cuál era la temperatura cuando t era igual a 13, ¿sí? Cuando pasaron 13 horas. Entonces lo que hacemos es reemplazar a t minúscula por el 13. Nos queda t igual menos un 25avos por 13 menos 12, por 13 menos 24. Esa cuenta la hacen en la calculadora y aproximadamente les da 5,72 grados Celsius. Eso es todo por hoy. Espero que se haya entendido. Sé que es un trabajo arduo, pero ya estamos en la recta final. Igual de todas maneras pueden consultarme por el grupo, y en la clase de Zoom también traten de hacer todo lo más que puedan para poder realizar sus consultas. Les mando un abrazo y cuídense.